Buenos días, tenemos hoy a nuestra invitada de 2024, nuestra primera invitada del año, Daida Hernández. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Muy contenta de que estés aquí por fin, que Muchas me ha gracias. costado traerte, pero después de tu ocupada agenda hemos encontrado un huequito. Sí, sí, yo sé que la vida a veces me lleva, pero bueno, si no lo agendamos aunque sea con tiempo, bueno, siempre van surgiendo más cosas, así que había que ponerlo ya, porque si no, Perfecto, pues sí. no Pues había manera. encantadísima de que, igual no la primera de 2023, pero sí la de 2024. Ah, pues ya ves tú. Muy Bueno, bien. para la gente que no te conoce, eh, puedes contar así brevemente, aparte de obviamente ser psicóloga, porque todos los que vienen aquí son psicólogos, ¿a qué te dedicas concretamente? Pues por un lado tengo un despacho de terapia. Y por otro lado, tengo una escuela para emprendedores, para trabajar toda la parte de mentalidad, súper importante, marketing y redes sociales. Bueno, después doy formación a empresas, hago muchas cosas, doy conferencias y demás, pero en principio, pues, estos son los dos focos más importantes de mi negocio. Qué bueno, eres de las pocas psicólogas tan polifacéticas que conozco, que Sí. no se limita simplemente a hacer consulta, que es algo que a veces parece que es lo único a lo que nos podemos dedicar. Y tú eres un ejemplo de que se puede tener incluso varias ideas de negocio dentro de un mismo campo, ¿no? Cuando empecé, sí que empecé con, lo primero empecé con, bueno, hacía como pequeños talleres y empecé con el despacho, porque es verdad que, bueno, creo que como tú dices, ¿no? Que cuando estudias psicología, no siempre, porque hay muchas ramas que al final se desconocen y parece que un psicólogo tiene que ser solo clínico y tener un despacho y demás, y no tiene por qué, o sea, hay muchísimas líneas de negocio que podemos desarrollar. Y además, porque hay también pues muchas ramas en la psicología que quizás no son tan conocidas, ¿no? Yo empecé con el despacho porque era una de mis prioridades y era una de las cosas que realmente yo quería hacer. Pero es verdad que cuando fue pasando el tiempo, yo suelo decir que tengo la curiosidad muy desregulada y hay muchísimas cosas que me encantan. Y entonces fui dándome cuenta de pues todas esas pequeñas cosas que yo sí pues disfrutaba, que con el despacho pues a mí me gusta mucho toda esta parte, pero es verdad que necesito como tener la sensación de no hacer siempre lo mismo, ¿no? De diversificar también, que esto es bueno no solo para mí como persona, sino también para mi negocio, por no poner siempre todo en la misma cesta, ¿no? Y bueno, si algo no te va tan bien o hay periodos más difíciles, pues tienes otras cosas donde diversificar, ¿no? Y es verdad que cuando yo empecé, pues hacía también pequeños talleres y me di cuenta que yo disfrutaba muchísimo, muchísimo con la parte de formación. Cuando comunico, cuando doy charlas o cuando estoy enseñando a otras personas cosas que yo he aprendido de otros también, por supuesto, pues yo disfrutaba muchísimo. Y después, es verdad también que yo me encontré con un montón de inconvenientes como emprendedora o como empresaria, vamos a decir, a lo largo de todo el camino y me di cuenta lo importante que era poder trabajar en todo esto. Da igual que seas psicólogo o que tengas otro tipo de negocio, pero es que a nosotros como psicólogos nadie nos ha enseñado marketing, no nos Esa ha mentalidad de emprender, de empresario. Total. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo empecé a pensar en otras cosas, ¿no? Que no fuera solo el despacho de terapia. Y ya cuando yo entré en todo este mundo del emprendimiento y, bueno, me formé con otros especialistas en marketing y demás, me di aún más cuenta de la parte de mentalidad que es súper importante porque sí que hay muchas personas que tienen un proyecto súper interesante, súper potente, o incluso pues que tienen un producto que dices, bueno, es que esto se vende solo y después resulta que no les va bien y no son capaces de desarrollarlo. Y a veces no tiene que ver con el producto en sí o el proyecto en sí, sino con que nosotros mismas empezamos a boicotear todo nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Y ahí se empiezan a dar un montón de emociones como el miedo Claro. y todo esto. Hombre, es que sobre todo en el campo de la psicología,
no sé si te ha pasado, creo que sí, al principio una vez lo hablábamos, el tema de que nosotros somos el producto. O sea, que encima tiene ese doble esfuerzo de me tengo que vender a mí mismo, por lo tanto me tengo que exponer, tengo que salir constantemente en mis redes, en todos los lados, a hablar. Y eso yo creo que es un paso que no se enseña en la universidad porque nunca te plantean este modelo de negocio de empresario, de que tú eres el producto. Entonces yo creo que ese salto igual puede ser bastante complicado para las personas que están comenzando a ejercer y que se quieren dedicar pues un poco a ellos mismos, a su propia marca personal. Fíjate, Laura, que yo creo que también es que ha habido una evolución, que por ejemplo cuando yo hice la carrera no existía y son las redes sociales. Y es que quizás también en este sentido, que me perdone la universidad, pero no nos hemos actualizado con los tiempos que estamos, ¿no? Porque inevitablemente ahora el escaparate de tu empresa son las redes sociales y no sabemos cómo hacerlo y de hecho nos sentimos muy incómodos cuando muchas veces con este miedo a exponernos, bueno, es uno de los miedos más comunes que tiene cualquier emprendedor, el mostrarte, ¿no? El cómo lo tienes que hacer y además el, bueno, qué van a pensar los demás y todo esto, ¿no? Y además es que como psicólogos parece que quizás lo que nos han enseñado es lo que yo he sentido o lo que yo sentí en su momento, tiene más que ver con una parte quizás negativa del marketing, ¿no? Que no es real, o sea, yo soy, como dices tú, mi producto, porque al final las personas van a venir a mí, ¿no? Y yo soy la que les va a ayudar. Entonces, no es lo mismo las personas que van a conectar contigo que las que van a conectar conmigo. Hay público para todos, como digo yo, y entonces también es muy interesante que tú puedas trabajar con personas con las que también te guste trabajar y conectes trabajando, ¿no? Claro, y también tanto yo veo en tus redes sociales y a otros psicólogos grandes que al final no es solo mostrar contenido de mira lo que hago cuando estoy en consulta, es mira lo que hago cuando voy con mi niño a no sé dónde, mira cuando hago esta tortilla, al final ese contenido híbrido de sí, soy profesional, pero también soy persona y también tengo pues mi día a día y eso también creo que es interesante de cara a esta parte de conectar, ¿no? De no solo el robot de solo trabajo y gano dinero, sino bueno, también me gusta ir a la playa, también me gusta leer un libro. Igual ahí la gente empatiza más también con esa parte. Y como dices tú, mostrar una parte humana, ¿no? Que el otro día también en un directo que hice, había una de las personas que nos estaba viendo y que preguntaba si los psicólogos van a otros psicólogos, ¿no? Entonces, claro, yo decía, claro, los psicólogos somos humanos. Claro. Entonces, no significa que porque seas psicóloga, pues ya No tengas problemas. claro, no hay problemas, todo me va bien, gestiono todo perfectamente. Bueno, pues también soy humana, también pues cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y como dices tú, pues también, pues mira, me gusta ir a esto no me gusta. Y a la gente es verdad que ahora mismo hay una tendencia aún mayor en marketing a humanizar las marcas, ¿no? Hace tiempo un psicólogo no se mostraba como tal, sino era más, pues, fotos donde nos salía a lo mejor la persona, Un despacho. un logo, exacto, ¿no? Y ahora cada vez, por esto que tú dices, de que esto nos ayuda a conectar, no es lo mismo que tú vayas a un sitio donde nunca me has visto la cara, no sabes cómo hablo, no sabes qué te vas a encontrar y me vas a contar, pues, cosas que a lo mejor no le has contado nunca a nadie, a que de repente tú ya me hayas visto, veas un poco cómo me expreso, que te guste, pues si no te gusta no vas a ir, ¿no? Y pues esa sensación de cercanía quizás y de, oye, pues ya me gusta la forma que tiene pues de transmitir y demás, y ya cuando voy, bueno, puede haber una parte de un poco de incomodidad porque nunca nos hemos visto, pero es como otra familia. Claro, es más cercano. Sí. No, y también en la parte de, no, de cómo ha cambiado a partir de las redes sociales, porque incluso yo pecaba un poco de eso, de los primeros años de, bueno, igual la adolescencia o así, cuando empecé a ir al psicólogo y tenía que buscar uno, a mí nunca se me ocurría ir a las redes sociales ni a ningún sitio donde hubiera alguien hablando, decía, uy, este no me da mucha confianza, ¿no? Parecía que el que no salía en redes era como el que trabajaba mejor y cuanto más divulgador era, más charlatán también podía ser. Entonces, esto ahora es todo lo contrario, ¿no? No tiene nada que ver. Es verdad que hay psicólogos que se dedican más bien a la divulgación,
pero no quiere decir que no hagan terapia y que no por ello vayan a ser malos psicólogos por estar en la tele o en cualquier sitio de estos, ¿no? Fíjate que yo creo, no sé, es mi opinión personal, ¿no? Pero yo creo que el cambio precisamente está en que nos estamos intentando acercar más a la realidad y a las personas, ¿no? Y mi sensación también es que, por lo menos cuando yo estudié, ¿no? Todo lo que yo sentía o lo que a mí se me transmitía tenía mucho que ver, que está muy bien, ¿no? Con la parte de investigación y demás. Pero ¿qué pasa? Que la parte de investigación es para nosotros seguir entendiendo y seguir viendo lo que mejor funciona, pero la gente eso pues no lo va a entender, o sea, no es que no lo entienda, sino que le va a parecer un rollo o que simplemente pues no le interesa, lo que quiere es, oye, a mí perfecto que tú hayas investigado esto, pero cuéntame qué hago yo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, yo creo que también el cambio está ahí, ¿no? Que no es solo, quizás a veces, antes parecía que algunas personas que eran divulgadores era más como un tema un poco de ego, ¿no? De mira todo lo que sé. Y yo creo que ahora no estamos tanto en esa línea, sino en, oye, sí, lógicamente para todo lo que te estoy contando debo de saber mucho, ¿no? Porque si no, no te puedo contar nada. Pero intento que lo que yo te transmita, pues sea con un lenguaje pues más llano, que tú puedas entenderlo y demás, y no tanto el hecho de demostrar todo lo que yo sé y demás. Me acuerdo ¿te acuerdas la primera vez que nos vimos en la charla aquella de la salud mental en la Universidad de La Laguna? Que yo precisamente hablaba de esto, ¿no? Que como el modelo médico, por ejemplo, si te duele la pierna, pues sabes que tienes que ir a no sé dónde. Si tienes un resfriado, no vas ni al médico, tú te tomas tu ibuprofeno, tu Termalgiro, lo que sea, es como que tienes unas pautas muy claras, pero claro, luego llega, tengo estrés, tengo ansiedad, ¿cómo solvento esto? No hay nadie que te diga, mira, pues tienes que hacer este ejercicio de respiración o tienes que hacer tal o cual. Entonces, poco a poco, gracias a algunos psicólogos que nos estamos desvinculando un poco de la parte tan teórica y decirte más qué puedes llevar a cabo en tu día a día para gestionar esto, pues les podemos ayudar a darle ese ibuprofeno metafórico para poder gestionar estos problemas que tiene todo el mundo en su día a día y que, a ver, no necesitas ir a una consulta de psicología para que yo te diga "Haz esta respiración". Eso también te lo puedo transmitir yo a través de mis redes sociales y que son técnicas y herramientas muy útiles que nadie nunca te explica. Ni en bueno, ahora poco a poco en lo que es la atención primaria se está explicando más, pero bueno, antes no. Entonces, la gente ha normalizado que es normal tener ataques de pánico. Entonces yo flipo, ¿no? Cuando me dicen esas cosas. Y también fíjate que, a ver, y también yo creo que hay una parte que las personas normalizamos porque desconocemos, ¿no? Como tú dices, es como, bueno, como yo siempre me he sentido así, pues esto debe ser normal. Y además a lo mejor también he ido a sitios, quizás también estamos todavía muy medicalizados en cuanto a ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Vas al médico de cabecera y muchas veces si tú le dices que tienes ansiedad, directamente te receta y algunos pues no te recomiendan, oye, hay que ver qué hay detrás de esa ansiedad, ¿no? Que la ansiedad al final es una alarma. Como unos pequeños primeros auxilios que diría yo, ¿no? Entonces, pero sí que tienes razón en que, y fíjate que lo físico lo tenemos mucho más también normalizado, el hecho de pedir ayuda, ¿no? De decir, oye, si me duele esto, si me duele a mí el cuello, pues difícilmente me hago yo el masaje a mí misma también. Pues tendré que ir a un fisioterapeuta que me ayude y que me dé unas pautas, unos ejercicios de estiramientos donde yo pueda prevenir, ¿no? Pero es más fácil que hasta un amigo o un familiar te diga, vete al fisio, vete al médico. Claro, no has ido al fisio. Luego le dices, me encuentro un poco triste. Y dice, venga, no pasa nada, eso se te quita en un par de días. Total, o te dicen que vas a ir al psicólogo, ¿no? Yo creo que cada vez menos, cada vez lo tenemos más normalizado, pero todavía nos queda mucho camino, ¿no? Y yo creo que el cambio está también aquí, en que las personas vean que los psicólogos no somos extraterrestres, que ir a un psicólogo no vas a hacer lo mismo con un psicólogo que con un amigo tuyo, ¿no? Que muchas veces esta también es la cuestión que decimos, bueno, parece que todo el mundo sabe de psicología también, ¿no? Y es como, no, es que bueno, con tu amigo pues podrás contarle lo que quieras, pero a un psicólogo vas a que te dé herramientas determinadas, ¿no? Entonces, sí creo que es importante esta divulgación de más cercana, ¿no? Más desde lo que las personas pues puedan empezar a trabajar, desde esa prevención. Pero también es verdad que cuando hay alguien que ya se encuentra muy mal, que está en este momento de ataques de pánico y demás, pues
solo o sola no va a poder, por mucho que intente hacer ejercicios de respiración y demás, pues no va a poder trabajar en ello. Entonces, como lo haríamos si nos partimos una pierna, ¿no? Pues vamos a un profesional que nos ayude en esto en concreto que nos está pasando a nosotros. Claro, que muchas veces este tipo de ansiedad viene arraigado en creencias irracionales y tú solo cómo te las vas a discutir si no sabes. Imagínate. Entonces necesitas a una persona externa un poco que te desmonte esa creencia que tanto daño te está haciendo, y eso un amigo es difícil que lo haga si no tiene los conocimientos que adquiere, pues bueno, con los estudios de psicología, ¿no? También tú has estudiado el tema de la psicología positiva, ¿no? ¿Cómo crees que está relacionada la psicología positiva, por ejemplo, con el tema del emprendimiento? Pues mira, la psicología positiva, lo primero que yo me gusta contarlo porque, porque lo que es la palabra en sí, creo que a veces engaña un poco, ¿no? A lo que realmente quiere decir esta rama de la psicología. Te viene como optimismo, ¿no? A la cabeza cuando escuchas. Claro, es como happy, positivismo, tal. Y no, muchas personas confunden la psicología positiva con pensamiento positivo, ¿no? Y de hecho no es así. La psicología positiva es la rama de la psicología que investiga el bienestar, la felicidad, ¿no? Estas personas tan raras que dicen que son felices, ¿qué hacen, no? Si investigamos un poco qué características psicológicas tienen y demás, podemos entrenar esta sensación de bienestar, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tiene nada que ver con el optimismo desregulado que diría yo que es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo a veces nos sirve para motivarnos, para decir, venga Aida o venga Laura, a por ello, venga, tienes que hacer esta carrera, pues sigue. Pero si a mí me pasa algo malo, si a mí me echan del trabajo o si me dan una mala noticia, no voy a decir, ay, qué bien que me echaron del trabajo, ¿no? No me sirve para... Sí, no es romantizar todo. Efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la psicología positiva habla de un optimismo regulado, ¿no? Que a veces las cosas salen bien y a veces salen mal. No es que siempre salgan bien ni siempre salen mal, ¿no? Y la psicología positiva, sobre todo la parte que a mí me gusta mucho trabajar en mi escuela de emprendimiento, tiene que ver con las fortalezas. Tiene un foco más en las fortalezas personales y no tanto en las debilidades humanas. Sí que es verdad que se trabaja una parte donde, bueno, vamos a reconocer donde esas fortalezas puedan estar más bajitas para, pues no generar ese desgaste que normalmente genera cuando nos focalizamos en algo que nos cuesta mucho. Y vamos a elevar esas fortalezas más bajitas con otras que tengamos más altas, que sí tengan que ver con algo que nos sale de forma muy natural y que disfrutamos mucho cuando lo hacemos. Entonces, mira, una de ellas, por ejemplo, es la planificación, que esto está totalmente conectado con el emprendimiento. ¿Qué pasa? Que si estás emprendiendo, si tienes un negocio, inevitablemente vas a tener que planificar, ¿no? O si no lo haces, madre mía, vamos a tener que tener el plan de empresa, cómo se va a desarrollar esto. O, pues bueno, trimestralmente yo suelo recomendar que aparte de anual, pues trimestralmente se establezcan objetivos, ¿no? De tu proyecto, de tu empresa. ¿Qué pasa? Que si esa planificación, que es una fortaleza, está bajita, pues cada vez que yo voy a empezar a ponerme objetivos, voy a empezar a procrastinar, voy a empezar a ponerme muchos a lo mejor y al final no empiezo ninguno. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esa regulación. A veces, si no conectas nada con eso, no tienes que hacerlo desde esa planificación, sino desde otra fortaleza que tienes más alta, ¿no? Desde, pues por ejemplo, en mi caso, yo tengo el crecimiento que no sé si lo habrás notado, muy regulado. Y eso significa que conecto mucho con la sensación de crecer cuando pues hay algún proyecto que a mí me genera pues esa sensación de que estoy ampliando mis límites, pues me da como mucha energía, me genera como un chute, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si, por ejemplo, la planificación en mi caso la tengo más baja y yo conozco esto de mí, lo que voy a hacer es que cada vez que yo tenga que planificar no lo voy a hacer desde ahí, sino desde el crecimiento, ¿no? Yo voy a coger y voy a decir, venga, me voy a sentar, voy a establecer mis objetivos porque esto me va a ayudar a crecer, ¿no? Y esto a mí me da mucha más energía que si yo me siento y digo, venga, Daida, a planificar. Digo, sí, hacer un horario tal. Hacer un horario para mí. Sin embargo, hay otras personas que tendrán esa planificación alta y para ellos planificar
es un disfrute tremendo, les encanta saber lo que va a ocurrir. Claro, y a raíz de eso pueden crecer. Exacto. Claro, pero yo entiendo que tú todo esto lo has conocido porque te has formado en temas de marketing, de emprendimiento. Entonces, una persona o un joven psicólogo que acaba de salir de la carrera y igual no tiene estos conocimientos, pues porque no se dan en la carrera, ¿qué le podrías decir tú como recomendación si quiere empezar a emprender o un poco a marcarse una línea de trabajo más dedicado a uno mismo y no tanto a trabajar para otro? ¿Qué consejos dirías que tendría que tener en cuenta o qué fortalezas debería desarrollar para emprender este camino? Pues fíjate que sí que es verdad que hay unas fortalezas determinadas que son un perfil muy emprendedor, que tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con el optimismo también, con esta planificación, con el análisis, con el crecimiento, con la curiosidad. Pero, sobre todo, más que decirle, bueno, hay un perfil determinado que se ve, que es muy potente para emprender, y estas fortalezas se trabajan, no es que nosotros, o sea, no son, hay una parte ahí un poquito innata, pero la idea es que fluctúen, ¿no? Que podamos trabajarlas y que podamos mejorarlas. Pero más que hablarle de algo, un perfil concreto, yo lo que le diría es, lo primero, que piense exactamente el por qué, ¿no? Realmente qué es lo que quiere conseguir, ¿no? ¿Por qué se ha metido a hacer esto? En este caso, si es psicólogo o psicóloga, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que le mueve a ser psicólogo o psicóloga, ¿no? Y si es una parte nada más que económica, que oye, está muy bien, le diría también que busque algo más. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros emprendemos, esto es un proceso, ¿vale? Esto no es rápido, como nos cuentan las redes sociales, cuando te dicen, no, gana dinero súper rápido y enseguida esto es mentira. O sea, la realidad es que emprender pues lleva tiempo, ¿no? Y escalar y el ser reconocido lleva tiempo y lleva esfuerzo. Entonces, si tú no estás dispuesto o dispuesta a dedicar tiempo a trabajar en ti, ¿no? En desarrollar tus propias habilidades y ir poco a poco progresando, te diría que esto no es para ti, ¿no? Que sepas que esto no va a ser fácil y que va a requerir esfuerzo, ¿no? Sí que pasa que si tienes la perseverancia un poquito o regulada, un poquito alta, la perseverancia tiene que ver con, a pesar de las dificultades, continúo, por eso digo que esto tiene que ver con un perfil bastante emprendedor, porque Claro. a lo largo de este emprendimiento vas a encontrar millones de noes, millones de problemas y millones de momentos en los que no te va a salir como tú esperas y no pasa absolutamente nada, es que forma parte del proceso, ¿no? Muchas veces hay personas que hasta que empiezan y cuando ya empiezan a recibir esos noes o que ese proceso pues no es tan fácil como ellos pensaban, enseguida ya desisten, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que hay que esforzarse y que no va a ser del todo fácil, ¿no? Y otra cosa importante, yo sí recomiendo que sí se formen en toda esta parte de marketing. O sea, para mí ha sido un antes y un después cuando yo empecé y contraté un mentor para poder trabajar en todo este tema de mi marca personal, de marketing, incluso pues trabajamos una parte de mentalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que la realidad es que hay un antes y un después porque al final es un trabajo en ti y en tu proyecto, ¿no? Yo viví el síndrome del impostor, esa parálisis por análisis, o sea, todos vamos a vivir esto. Además, nadie nos ha enseñado, ¿no? Cómo trabajar esto, cómo salir de ahí, cómo avanzar. Entonces, una de mis recomendaciones es que si realmente tú quieres tener tu propio negocio, que empieces a formarte, pues, con un mentor o con una mentora que te acompañe, que te guíe, ¿no? Que esos objetivos que tú te estás poniendo, pues también haya alguien ahí, no solo tú, que te acompañe y que te diga, oye, acuérdate que tienes que hacer esto. Y sobre todo porque esa persona ha pasado por el proceso que tú todavía no has pasado, tiene muchísima experiencia y te va a ayudar a todos esos errores que ha cometido esa persona, pues ya tú te los adelantas, ¿no? Y ya tú quizás no cometes los mismos y avanzas un poquito más rápido. Claro, yo creo que, por ejemplo, relacionado con, supongo, el síndrome del impostor, está el que cuando empezamos queremos abarcar mucho. Como que sentimos, sé poco, pues me tengo que meter en todo, hacer este curso, el otro, el otro. Mira, ese yo lo llamaría más la parálisis por análisis, porque la parálisis por análisis es,
le doy tantas vueltas, tenemos muchas ideas cuando queremos emprender. Y también detrás de tener muchas ideas y de formarte en 500.000 cursos, tiene una parte de síndrome del impostor, como dices tú, porque es como, bueno, tengo miedo a empezar con esto porque no sé si va a salir bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer muchas cosas para no tener que empezar, ¿no? Y al final, o todo me parece buena idea porque lo que quiero es que la que haga sea perfecta y eso es imposible, ¿no? Da igual la idea que vayas a desarrollar, va a llevar un tiempo. Entonces, está muy bien que tengamos muchas ideas. Esto tiene que ver con una fortaleza que es el análisis. Está genial. Lo que pasa es que yo te diría, vale, apunta todas esas ideas. Mira si tú tienes tu porqué, de por qué estás haciendo este proyecto, con qué conectas, qué es lo más importante para ti, qué transformación quieres ver en el mundo. Vale, de todas esas ideas, empieza por una que conecte mucho con eso y las demás no es que no las vayas a hacer, están ahí, ¿no? Pero tienes que empezar por una, porque Claro. si las quieres hacer todas a la vez, lo más probable es que no hagas ninguna. Claro, Sí. y pierdes el tiempo, ¿no? Entre una y otra. Al final es ponerse un objetivo de quiero llegar a esta idea y hago pues todo que vaya en esa dirección. Pero si vas ramificando, nunca avanzas, ¿no? Siempre vas como para los lados. Claro, es verdad que al final, bueno, te da conocimiento, tienes experiencia y demás, pero como tú dices, o sea, estás en el mismo sitio, estás en el mismo punto y el otro día he escuchado una frase, algo así que, bueno, si tiras una pelota a una dirección, lo bueno es que sabes que va a ir en esa dirección, ¿no? A lo mejor no va a caer en el hueco que tú quieres, pero ya sabes que va a ir hacia adelante, ¿no? Entonces, se trata de decir, vale, decido esto y voy a empezar y voy a seguir. Y a pesar de las dificultades, voy a intentar continuar. Y por supuesto también yo te diría que es importante seguir formándote, pero mientras te formas, la diferencia es que no te quedas ahí solo formándote, sino que te formas y tomas acción de lo que tú estás haciendo, ¿no? Esa sería la diferencia entre formarte en 500.000 cosas y no avanzar, y avanzar formándote, ¿no? Exacto. No, totalmente. Quería también preguntarte, porque bueno, tú has sido muy innovadora, ¿no? Dentro de este nicho nuestro de la psicología, que como decíamos antes, si te limitas, yo entiendo que uno cuando empieza igual, pues la idea que tiene preconcebida es, bueno, tengo que pasar consulta. ¿Tú cómo llegaste a ese descubrimiento, ¿no? A ese insight de, oye, voy a montar una escuela de emprendimiento? Pues fueron varias cosas las que me llevaron ahí. La primera es mi propia experiencia como emprendedora, ¿no? Que yo decía, o sea, yo me daba cuenta que había muchas cosas que yo podía hacer y yo misma me boicoteaba, ¿no? Y procrastinaba y yo decía, bueno, ya lo haré. Bueno, y entonces yo misma me fui dando cuenta de, oye, pero que esto que me pasa a mí, veo que le pasa a más personas, ¿no? Eso por un lado. Y después, cuando yo empecé a formarme en toda esta parte de marketing, porque me di cuenta que a nosotros no nos han enseñado a vendernos, todo lo contrario, nosotros vemos la venta como algo negativo. Sí. Cuando al final, si tienes una consulta, estás vendiendo, te guste o no, ¿no? Y la venta no es algo malo, al final es una manera en la que otra persona está reconociendo el valor que tú le estás dando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo empecé a formarme en todos estos, pues con un mentor determinado, empecé a hacer cursos de emprendimiento para otras personas y ninguno trabajaba la mentalidad, ¿no? Y cuando yo veía a otros compañeros, no solo en mí, yo decía, es que en realidad es súper buena idea lo que está haciendo. Y yo mismo me daba cuenta de, si es que podría hacer esto, pero se boicotea, no lo hace, ¿no? Y esto es lo que hace que al final no saque nada, no saque ningún proyecto. Total, que al final, una de lo más así determinantes fue que empecé a colaborar con Emprende, con la Universidad de La Laguna, y con ellos también me di cuenta que trabajaban todas, pues, parte de redes sociales, marketing, lo que es toda la parte de idea de negocio, con un montón de cosas, pero no se trabajaba la gestión emocional y la mentalidad, ¿no? Entonces yo les propuse poder trabajar en esto. La verdad que lo aceptaron y empecé a mentorizar y a dar formación con ellos sobre mentalidad, ¿no? Es como ese clic que te falta para poder hacer crecer tu negocio. Y a veces son cosas muy sencillas y muy básicas, pero claro, como decíamos antes, si nadie trabaja en esto, si nadie te lo dice o te acompaña y dice, mira, vamos a hacer esto, esto y esto,
pues vas a seguir ahí en ese bucle donde no te mueves y te quedas en el mismo lugar. A raíz de todas estas experiencias y de darme cuenta qué importante era y que ningún psicólogo trabaja esto, sino siempre son coaches o personas que realmente no tienen formación en psicología, pues dije, no, esto es importante y esto es necesario, así que voy a empezar a crear mi escuela porque necesitamos, bueno, pues desbloquear esa pequeña parte que hay en nosotras a veces, que es ese pequeño boicot o pequeño o grande boicot que nos hacemos. O sea, Y que el tema, tu por qué es por ayudar entonces a otros emprendedores. Laura, yo te puedo decir que yo creo que en el fondo yo he crecido tanto y tan rápido porque mi foco real es cambiar el mundo. Tú te dirás, estás fatal, Laida, sí, lo estoy. Bueno, Pero yo no lo pienso como algo malo, Elisa, me parece algo muy positivo. bueno, porque te lo juro, o sea, a ver, yo en todo, por eso yo decía lo importante al principio, que considero que es realmente el por qué haces las cosas, ¿no? Mi foco principal y mi objetivo es ayudar a otras personas y la consecuencia es que gano dinero con ello. Claro. Creo que eres la única entrevistada en este podcast que ha podido pasar pues un poco pues por ambos estados, ¿no? Dentro de lo que puedes hacer en la psicología, el trabajar para el Estado, ¿no? El ser funcionaria y luego el hacerte autónoma. Explícanos un poco por qué este cambio cuando todo el mundo parece que persigue lo de quedarse de funcionario y no salir nunca más de ahí. Pero fíjate, yo creo que te diría más que he estado en los 3 estados, ¿no? Porque también he trabajado para otras empresas privadas. Entonces, porque yo cuando hice la carrera de psicología hice la parte de la especialidad de recursos humanos y estuve trabajando en multinacional de responsable de selección. Bueno, lo típico después en colegio, bueno, en 20.000 cosas, como hacemos todos, ¿no? Empezamos a trabajar en 1.000 sitios para encontrar nuestro lugar y pues lo típico que te transmiten hay que tener un trabajo fijo, seguro, ser funcionario es lo mejor y demás. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues al final me puse a estudiar y demás y me saqué una plaza, ¿no? Estuve unos años trabajando en un ayuntamiento y, a ver, quizás, o sea, yo pasando creo que son los dos extremos, ¿no? O mi sensación, por lo menos mi experiencia, es que yo trabajaba mucho en la empresa privada, en la administración también trabajaba mucho, porque ahí tú, si quieres, puedes trabajar mucho, tienes mucho trabajo, pero el nivel de exigencia es diferente, ¿no? Incluso pues las condiciones, no tener vacaciones un mes entero, no pasa absolutamente nada, ¿no? No es, yo quizás en la empresa privada no me podía ir o me iba una semana y ya después era un estrés tremendo, ¿no? Te digo que eso no está pago con dinero, porque yo ahora decido en qué proyecto quiero entrar, en qué proyecto no quiero entrar, ¿no? Decido con quién quiero trabajar y con quién no, o pues eso, si quiero dedicarme un tiempo pues a hablar con alguien o contigo o con otra persona, o no lo quiero hacer porque, entonces, es verdad que por supuesto que muchas veces le dedico muchísimas más horas que el tiempo que yo estaba en la administración, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ahora puedo decidir sobre cómo incluso pongo mi tiempo. Yo todos los días llevo a mi hijo al colegio y para mí eso no está pago con dinero. Y a pesar de que en la administración tienes muy buen horario y tienes flexibilidad, pues muchas veces lo tenía que dejar muy temprano en permanencia. O ahora, por ejemplo, pues sí, trabajo mucho durante muchas semanas, pero pues a lo mejor digo, bueno, pues esta semana nos vamos a ir de viaje o pues esta semana no voy a trabajar y vamos a hacer tal cosa, ¿no? Muchas veces cuando la gente sabe que yo dejé mi plaza para irme de autónoma y montar mi despacho, me dice, pero tú te volviste loca, ¿no? ¿Cómo va a ser? Como tú decías, pero si un montón de gente quiere entrar en la administración. Y yo no digo que sea malo estar en la administración, todo lo contrario, o sea, bueno, yo el tiempo que estuvo bien, pero para mí, o sea, yo necesitaba algo más. Yo reconozco además que no es que yo sea una psicóloga barata ni que tenga unos precios bajos, pero es que además yo invierto mucho dinero todos los años en formación, ¿no? Entonces, todo este crecimiento tiene un valor también. Yo, si pongo mis precios muy baratos, yo no puedo invertir en toda esa formación. Y al final, todo lo que yo aprendo, voy a dar un mejor servicio a mis alumnos y a mis pacientes, ¿no? Entonces,
muchas veces hay personas que tienen este miedo a cobrar por sus servicios, ¿no? O que no se ponen el valor que de verdad les corresponde. Y porque también hay un temazo aquí con el dinero, y yo les diría, ¿para qué? O sea, el dinero al final es un medio para, ¿no? Y si lo percibes así, no te va a costar ponerte lo que realmente cuesta tu producto o tu servicio, porque al final tú estás ayudando a otra persona y a través de ese trato tú vas a poder también seguir aportando mucho más valor, ¿no? Entonces, bueno, si me dices, ¿por qué hiciste esa locura? Yo te digo que es lo más coherente que he hecho en mi vida. Y es que tiene que ver con esto, ¿no? Con realmente, o sea, yo estaba allí porque los demás esperaban que yo estuviera allí, porque era lo que se supone que socialmente es perfecto, ¿no? Pues la realidad es que en mi caso, que yo no soy una persona que necesite tener como esa necesidad de saber lo que va a pasar en todo momento, Sí, ¿no? esa estabilidad. Bueno, es que cambiaste en la estabilidad por el riesgo, ¿no? Por me lanzo ahí a ver qué pasa. Fíjate, Laura, que cambié la estabilidad por el riesgo, pero yo tengo estabilidad. O sea, es verdad que, a ver, yo pedí primero una excedencia, ¿vale? No hice una... Dejo la plaza, toma el saco. Es verdad que yo ya la perdí porque no me incorporé cuando me tenía que haber incorporado, pero vamos, que lo tengo clarísimo que es la mejor decisión que he tomado, ¿no? Y lo fui haciendo poco a poco. Y es verdad que fui al riesgo, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que solo tenemos esta vida. O sea, y realmente no es... a veces ese riesgo no es real. O sea, yo poco a poco fui viendo, ¿no? Fui trabajando en mi proyecto y fui desarrollándolo. Y cuando ya vi que, bueno, que iba bien, sí, es un riesgo al principio, pero el riesgo que es que no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Hombre, al final eres tú la que tienes que creer al 100% en tu proyecto. Si tú no estás del todo convencida, pues yo no te diría dar el salto, pero si tú tienes claro que eso es lo que te va a hacer feliz, que le vas a poner todo el tiempo y el esfuerzo que puedas, oye, pues tienes 50% de que vaya mal o 50% de que sea el éxito. Entonces, guay, Claro. ¿no? Total, pero fíjate, Laura, que yo no sabía si realmente, o sea, muchas veces también tenemos la expectativa de, va, esto va a ser increíble, voy a disfrutar, y después resulta que no es así y que no era como esperábamos que fuera, ¿no? También había esa posibilidad de que yo de repente dijera, uff, qué va, esto no es para mí, se me agobia o lo que sea, ¿no? Que no es el caso. Pero también puede suceder, pero ¿qué pasa? Que es que si no lo intentas, si no lo pruebas, si no ves si es para ti o no, al final no lo vas a saber. Entonces, como tú dices, hay un 50 en realidad, ¿no? No, y total, es que esto lo hemos hablado mucho en el podcast, ¿no? El tema de estar siempre en apoyo, el tener una red siempre de, bueno, de compañeros. Y me he dado cuenta que al principio siempre se enfocaba en el adquirir conocimientos, pero más a nivel práctico, ¿no? De, pues dime cómo hacer esta técnica o dime cómo hacer tanto. Entonces, está muy bien esa parte, pues, de cara a la parte sanitaria, ¿no? Como quien dice, o a la parte práctica de la psicología, pero el también estar en contacto con otros emprendedores, con otros empresarios que no sean solo de tu área, sino en general, también te ayuda un montón, porque emprender solo, rodeado de gente que no está viendo el mismo foco que tienes tú, no va a entender tus inseguridades, tus miedos. Entonces, poder conectarte con asociaciones para jóvenes empresarios, como, bueno, en este caso haces tú, que estás con otros empresarios a los que ayudas, también te ayuda a ti a saber gestionarte ciertas cosas y poder darle de tu experiencia a estas personas que están empezando. Pero si tú fueras sola y siempre quedaras pues con los funcionarios, sería muy frustrante para ti poder compartir con ellos. Oye, es que este mes me ha pasado esto, o que no. Claro, y lo puedes compartir una vez, pero al final la gente también, con tus propias amistades, que a lo mejor no conectan con tu flipadera de emprendimiento, ¿no? Y dicen, vaya, ya está otra vez con lo mismo. O sea, es normal. Y además que pasa algo muy curioso, que es que a todos nos pasan las mismas cosas, ¿no? Cuando estamos en el mismo punto. O sea, yo, una de las mejores cosas que me he llevado en todas las formaciones a las que yo he ido a recibir, ¿no? A las que yo he hecho de marketing y de emprendimiento, lo mejor que me he llevado son las personas que yo he conocido ahí. Hemos hecho grupos de mastermind. Como tú dices, o sea, es muy enriquecedor que esas personas estén en ámbitos diferentes. ¿Por qué? Porque mi punto de vista ya lo tengo yo, o sea, sí, ese ya está, pero y cuando alguien te dice algo que tú ni te imaginas, ¿no? Tú dices, ah, pues mira, yo así nunca lo hubiera visto, ¿no? Desde otro
enfoque totalmente diferente. Y Mismo, hemos pasado todos por lo mismo y precisamente esta es una de los propósitos que tiene este podcast, el poder apoyarnos, porque al final tú también emprendiste, tú también estudiaste psicología y saliste y pudiste plantearte tu existencia y decir, vale, ¿y ahora cómo empiezo? Eso lo he pasado yo y lo van a pasar un montón de personas que a lo mejor no tienen pues las habilidades o las personas con las que contactar y decir, oye, ¿tú qué hiciste? O ¿a ti te pasaba lo mismo? ¿Pensabas lo mismo? Entonces con esto les quiero hacer un poco sentir que no están solos, que esto es algo compartido y que por lo menos nos podamos ayudar de cara a pues personas como tú que lleven más años ejerciendo y que encima, bueno, pues han hecho cosas más grandes que no solo quedarse en una consulta, que puedas abrirles camino o por lo menos esperanzas a esta gente que está comenzando y que ni siquiera se han planteado que hay otras salidas aparte de quedarse en un despacho o trabajar para otro. Porque sale desesperado como que alguien me contrate, aunque sea en el centro médico de reconocimiento de los coches. Nunca se plantea, oye, ¿y qué me apasiona a mí dentro de la psicología? Y podría ser esto o lo otro. O dónde quiero, o sea, yo suelo decir que si no sé dónde quiero ir, difícilmente voy a llegar, ¿no? Y esta es una de las cosas que parece una perogrullada, pero no lo hacemos, o sea, no nos sentamos, no nos paramos a decir, pero yo realmente qué quiero, o sea, qué me gustaría, dónde me gustaría verme, aunque me parezca la mayor locura del mundo. Yo, fíjate que recuerdo que un día encontré un papel donde yo suelo escribir mucho, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, ahora quizás ya lo hago más tecnológicamente, pero en ese entonces que no había tantas aplicaciones y demás, pues yo escribía muchísimo y recuerdo encontrar un papel donde yo apuntaba ahí como mis sueños, ¿no? Esos sueños muy grandes y uno de ellos era tener mi despacho, ¿no? Y yo recuerdo que yo lo veía como algo inalcanzable. O sea, yo termino, pues eso, termino la carrera y demás, pues sí, es verdad que conseguí pues trabajar en puestos buenos, ¿no? De recursos humanos y demás, pero también yo ahí sentía que había muchas cosas que no podía cambiar, que no podía decidir, que yo las haría de forma distinta, ¿no? Y al final todo eso te genera como un aprendizaje hasta que tú no te paras y te dices, a ver, pero yo realmente, ¿qué quiero? Pues yo quiero esto. ¿Me parece inalcanzable? Sí, vale, perfecto, no lo voy a alcanzar mañana, pero ¿cuál es el primer paso, no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ir llegando ahí poco a poco, no? Claro, sobre todo para las personas que empiezan, ¿no? Que se plantean el, bueno, pero ¿y qué le voy a aportar yo a esta persona, ¿no? Si llevo poco tiempo trabajando, igual debería poner mis precios más baratos que el que lleva 15, 20 años. Bueno, no. Tú tienes que darte tu valor, tú has hecho tus estudios y ya solo por tu propia personalidad, ¿no? Esas pasiones que te mueven no van a ser iguales que las que tiene el tío de 20 y pico años, que igual puede ser muy buen psicólogo o igual no. Y cobra lo que le da la gana. Y también te digo una cosa que a veces idealizamos mucho. Yo cuando empecé yo tenía muchas personas súper idealizadas, ¿no? Claro, es verdad, yo me sentía súper chiquitita, ¿no? De decir, es como tú dices, es que yo estoy empezando, ellos saben un montón y tal. Pero, o sea, ¿qué manía tenemos de compararnos para perder, no? Es como, bueno, ellos tendrán, lógicamente, sabrán mucho o no, depende, con la experiencia que tienen, pero no se trata de mirarlos a ellos para compararnos, para perder, sino para inspirarnos, ¿no? Para decir, oye, si hay alguien que a ti te genera esa inspiración, porque lleva mucho tiempo, que no sea una inspiración negativa, ¿no? Que sea como un, wow, esta persona me flipa porque qué crack. Oye, ¿qué tengo que hacer yo para llegar ahí igual a ser igual de crack? Pues a lo mejor que pase tiempo, empezar a formarme un poquito más, pues tener experiencia, pero es un proceso, ¿no? Esa persona no empezó y terminó la carrera de psicología mega crack. Es que ahí es a donde voy. Esa persona de 25 años que a lo mejor ahora tiene una reputación de la hostia, empezó igual que tú. Total. Pero eso seguro. ¿Qué hizo esa persona para llegar ahí? Pues eso es lo que muchas veces quiero que se comparta aquí. ¿Cómo hizo Daida para llegar a donde está, el tener su escuela, el poder haber salido en la tele, el hacer tantas cosas que ya cuando terminó la carrera igual ni se lo había planteado o no se veía capaz o le daba miedo? Entonces, ¿qué pasos pudiste seguir para conseguir? Eso es un poco la inspiración que quiero yo encontrar en este podcast para las personas que a lo mejor están en ese primer estadio. Total. Fíjate que yo creo que mi perseverancia desregulada es lo que ha hecho que yo esté donde esté, ¿no? Yo creo que en mi caso, que no tiene por qué ser el mismo caso que otra persona, ¿no? Que cada uno es diferente. Pero yo creo que en mi caso, la pasión, o sea, el hecho de que lo que yo hago, lo hago porque conecto con el por qué lo estoy haciendo,
¿no? Y a veces incluso es peligroso porque me pierdo un poco en ello, ¿no? Es decir, a veces quiero ayudar tanto que digo, Daida, no puedes dar más citas, o sea, aunque tú quieras, no puedes, ¿vale? Métete en la cabeza. Y no estoy pensando, fíjate que te digo, que en mi cabeza no digo, ay, sí, voy a poner más citas para... No, estoy pensando, ¿cómo no le voy a ayudar? ¿Sabes? Y a veces también eso tenemos que saber ponernos nuestros límites con respecto al trabajo, ¿no? Pero el tema es tener claro, yo creo, por qué lo estás haciendo. Porque si tú lo tienes claro, es que vas a seguir, porque Sí. da igual que la otra persona te diga que no. Tú tienes claro que tú tienes que seguir en esto, ¿no? No, Si la solo... perseverancia, como yo digo, llamo ser pesado, a veces es bueno para uno porque le estás mostrando a la persona que tienes delante que tú apuestas por eso y que si no es por esta vía, lo vas a intentar por la otra y hablar con fulanito y con menganito y eso quieras o no, va a denotar esa pasión por ese proyecto. Si a la primera dices, ah, vale, pues ya está, diseñó, qué rápido te rindes, ¿no? Sí, en plan, bueno, tampoco tenía tanto interés, ¿no? Exacto. Sí, y al final también es, o sea, intentar pues accionar, yo creo que es que sin acción no hay resultados, ¿no? Y que si nos quedamos en ese mundo de las ideas de me encantaría hacer esto, qué guay estaría esto, se queda ahí, ¿no? La diferencia entre un sueño y una meta es una fecha. O sea, si yo me quedo en ideas, al final no dejan de ser sueños, que están muy bien, pero ahí se quedan. Pero si yo le pongo fecha, digo, venga, pues para hacer esto tengo que hacer esto, esto y esto, y voy a intentar, pues, accionar lo máximo posible. Alguna de esas acciones va a saltar la palanca, ¿no? Entonces, a lo mejor, otra de las cosas que a veces suele pasar, sobre todo al principio, es que tú estás accionando mucho, estás haciendo muchas cosas y sientes que no hay resultados. Y simplemente lo que estás haciendo es sembrar. Y es que los resultados no son inmediatos, sino claro, que, bueno, de todo eso que tú has sembrado ahora, recogerás esos frutos más adelante, ¿no? Pero se trata también un poco de ver exactamente qué quieres hacer y seguir en esa línea, ¿no? Hasta que llegues al objetivo que tú realmente deseas. Claro, el objetivo siempre se puede cambiar, como digo yo, a veces no es tanto obcecarte con la montaña esa, sino bueno, a lo mejor hay otra montaña que es más asequible, a llegar a un momento en el que a lo mejor uno hay que decir, bueno, pues habrá que cambiar a otro objetivo que también me haga feliz y que igual sea más rápido de conseguir, porque con gente que se quiere sacar el PIR, ¿no? Dentro de nuestro campo, que se obceca en el PIR, el PIR, el PIR, y le está costando ya la salud y no es capaz de decir, bueno, voy a ver qué otra alternativa hay, sino que es obcecamiento y al final te cuesta tu parte de la salud mental, ¿no? Ahora, a veces también hay que saber cuándo parar, ¿no? O sea, ahí hay una personalidad también muy desregulada y a veces cuando la tenemos muy alta tenemos que ponernos fecha, ¿no? Es, vale, esto está muy bien, seguir está muy bien, pero ¿hasta cuándo voy a seguir, ¿no? También es importante. O cuando un proyecto vemos que no funciona, ver por qué y si no sabemos, o sea, a veces también pues necesitamos otras personas que nos ayuden a ver por qué no funciona, ¿no? Porque uno mismo no lo ve, uno mismo no se ve a sí mismo o cómo lo está haciendo o no ve otras alternativas que puedan aportar otras personas. Pero si ya ves que esto te está costando la salud, o sea, sabes que por ahí no es a lo mejor y tienes que parar, ¿no? Entonces yo creo que también es importante esto, y yo creo que no hay que verlo como algo malo, sino es una parte del proceso también, ¿no? Que a lo mejor pues uno está metido en esto, pero no es ahí el camino que te va a ayudar a ser feliz, ¿no? O a trabajar en lo que realmente a ti te gusta. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Daira, por compartir todas estas cosas esta mañana aquí en el podcast, que la verdad es siempre que hablo contigo aprendo un montón y espero que esto también les sirva a otras personas y te deseo muchísima suerte para lo que tengas por venir este año, que seguro que tienes proyectos nuevos. Muchísimas gracias a ti. La verdad que lo mismo digo, un placer poder compartir contigo y bueno, con los demás. Y todo lo que sea aportar para mí es como muy gratificante. Así que te agradezco infinitamente que me hayas invitado. Y si se vienen cositas, como dices,